Muy buenas noches, queridos amigos y amigas que siempre nos siguen. Hoy tenemos un programa especial para aquellos que amamos la música, los que somos megalómanos. Tenemos una sorpresa. Vamos a hablar hoy día con un gran conocedor de la música sobre la relación que existe entre la música y la medicina. Así que tomen asiento, pónganse los audífonos si pueden, porque vamos a hablar y escuchar de la mejor música que se pueda. Me acompaña Sergio Calero. Él es comunicador, publicista y un gran estudioso de la música. Sin temor a equivocarme, puedo decir que es uno de los que más sabe de música en este país. Creador y productor junto a su esposa, Patricia Flores, si no me equivoco es tu esposa, la serie televisiva sobre la historia del rock en el mundo, la abertura del siglo XX. Todo lo que yo sé de música, creo que es gracias a vos, Sergio. Bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias, Doc, un gusto, gracias por la invitación. Y un doble gusto porque siempre lo veo en el consultorio, y si estoy en su consultorio es porque algo no anda bien. En cambio, ahora sí estamos bien. Bien, tranquilos, sí, tranquilos. Menos mal. Sergio, he querido hacer este programa, es un programa especial porque muy pocas veces se habla de la música y la medicina, y la conexión que existe entre la música y la medicina es fascinante. Hay especialidades holísticas, obviamente, que hablan de terapia musical, que utilizan la música como una forma de terapia. Se ha demostrado ya científicamente que escuchar música puede tener efectos positivos en la salud mental y física de las personas. Se ha demostrado además que el ritmo tiene una gran conexión con el corazón. Hace poco la Asociación Americana de Cardiología ha puesto varias canciones que sirven para hacer el RCP, por ejemplo, ¿no? Porque tienen los beats necesarios para hacer la resucitación. Se sabe que la música ayuda mucho en la estimulación cognitiva, en la rehabilitación. Se utiliza la música en la reducción del dolor. Así que vamos a hablar de todas estas cosas. ¿Qué te parece? Perfecto, adelante. Nosotros tenemos en medicina un dicho que dice, cuando nosotros vamos a dar un tratamiento, siempre usamos el riesgo y el beneficio, porque todos los tratamientos químicos, sobre todo los químicos, tienen un riesgo, efectos secundarios. Estoy seguro que la música no tiene ningún riesgo, que todo es beneficio. Totalmente de acuerdo, y a ello querría yo sumar otra frase que dice Gabriel García Márquez, ¿no? Que dice: no hay medicina que la felicidad no pueda curar. Exacto. Y para mí la música está ligado a la felicidad. Y entendido además, diferenciando la felicidad de la alegría o el júbilo. Exacto. Y el baile, digamos, viendo que ya. Son otras cosas, ¿no? Es otra cosa. La música entendida como esa armonía de la que venimos, de la que estamos mientras estamos vivos. Porque la respiración es un ritmo. Exacto. Porque el latido es un ritmo. Y la música, en cuanto a ritmo, en cuanto a melodía, en cuanto a armonía, yo creo que forma parte de nuestra vida. Entonces no es una cosa externa, sino que simplemente nosotros la hemos ido distanciando y le hemos ido poniendo todo tipo de trabas, y la hemos encasillado a veces en lugares que la limitan. Pero yo creo que la música es parte de la vida. Entonces, es absolutamente cierto. Desde los tiempos inmemoriales, ¿no? El hombre ha nacido con música. Totalmente. Y de allí que los primeros instrumentos datan de 5.000 años para atrás, ¿no? Es decir, y ha habido una necesidad, digamos, de hacer música a partir de los sonidos que escuchaba el ser humano de la naturaleza, que le dictaba. Los vientos han dictado los instrumentos de viento, de allí que viene precisamente el instrumentos de viento, ¿no? Que escuchaban el viento. El latido quisieron hacerlo golpeando rocas, golpeando dos troncos, qué sé yo. Entonces, desde el principio del ser humano está la música, ¿no? De ahí que esté tan arraigado en el ser humano el escuchar música, ¿no? Sí. Eso ha ido cambiando con el tiempo. Los diversos géneros musicales que se han planteado en el último siglo
han llevado a que la gente distinga varios gustos, ¿no? Un gusto por una cosa, gusto por otra cosa. Sí. La música ha ido creciendo conforme han ido creciendo todas las aptitudes del ser humano. Pero en las primeras épocas del nacimiento de la humanidad, en el Neolítico, en el Paleolítico, es donde, como tú dices, empieza a desarrollarse los primeros instrumentos, ¿no? Copiando siempre la naturaleza. Y el primer instrumento es la voz, ¿no? Han empezado a cantar, a imitar a los pajaritos, a silbar. Y todo eso se ha hecho un estudio que está epigenéticamente ligado al ser humano, ¿no? Ancestralmente inclusive. Por eso es que hay ciertos ritmos que nos llaman más la atención. No es casualidad, por ejemplo, el tan denostado reggaetón, el dembow, que es un ritmo africano, que llama mucho la atención, que se ha pegado mucho en esta última generación, porque son ritmos ancestrales, primitivos. Sí, y de hecho toda la música occidental popular que escuchamos viene del África. Es absolutamente sí, todas. Sí. Todas. Desde que estamos hablando del blues, el rock, el disco, el reggae, todo. Todo viene del África. Todo viene del África. En cuanto a ritmo, ¿no? Pero es interesante que la parte melódica en Occidente se trabajó de otra forma, ¿no? Distinta, sí. Y lo maravilloso es cuando se unen ambas culturas, ¿no? Porque es interesante en el caso, por ejemplo, europeo y lo que pasó antes. La música era de todos. Es decir, las canciones que se escuchaban en las plazas, que cantaban los trovadores, ¿no? Claro. No tenían autor. Eran músicas de todos. Exacto, ¿no? Y todo eso cambió cuando la música fue el cambio de la música tonal, que fue cuando pudimos escribir la música. Y ahí es donde surge el autor. Pero hasta antes de eso no había el autor, no había dueños de canciones. Las rondas y demás. Claro, eran del pueblo, eran de la gente. Cantos que hacía el pueblo y la gente las cantaba y pasaba de generación. El momento en el que podemos escribir la música, nace el autor. Porque el autor dice, bueno, esto es lo que yo he escrito. Es mío. Sí, es mío, ¿no? Y además, de inmediato entran en las cúpulas de poder, que es siempre la iglesia, ¿no? Claro. Entonces, y los reyes y todo eso. Pero en la medida de que ese gran cambio es que aparecen los autores. Pero antes de eso, la música es de todos, ¿no? Y no existe distinción de clase social. No, aunque sí, digamos, en el sentido, siempre la cosa eclesial trataban de que tenga un aire distinto, ¿no? Que a la vez siempre ha sido una búsqueda por hacer una música que se acerque a la divinidad. Esa ha sido otra de las búsquedas también eternas, ¿no? Del ser humano, ¿no? Del ser humano, sí. Que viene en todo lo que ha hecho, ¿no? Entonces siempre buscaba, cuando se acercaba al poder, el poder siempre busca diferenciar, ¿no? Siempre busca que no se expandan a todo por igual, ¿no? Pero la música popular era de todos, ¿no? ¿Y cómo funcionaba eso? Por ejemplo, yo tengo entendido que hablemos de antes del Renacimiento, donde habían canciones como había un héroe, por ejemplo Robin Hood, que hacían canciones para él, pero de alguna manera esas canciones o eran canciones de cuna o rondas que hacían sobre los guerreros y demás, sí, que se han ido implantando en el imaginario de la gente y que llegan hasta nuestros días. Sí. Pero lo interesante es que eso, por ejemplo, algunos villancicos, ¿no? Se han hecho estudios con los villancicos y se utilizan los villancicos como terapia, porque recuerdan las épocas en que tu abuelita te abrazaba, te cantaba, claro, las nanas y demás, ¿no? Y eso está muy relacionado. Han hecho un estudio muy interesante en Inglaterra sobre eso, justamente, sobre cómo curar con ese tipo de música dolores, de malestares crónicos. Les ponen esas rondas, esos villancicos, esas nanas, canciones de cuna, y se hacen estudios con resonancia y cómo influye eso en las personas. Eso es interesante en la medida que demuestra además la fuerza que puede tener la melodía, que puede ir más allá del objetivo incluso. Claro. Por ejemplo, hay un famoso y que se ha usado por siglos, un villancico que es Greasing Lips, sí, que lo escribió, en realidad se lo escribió Enrique VIII, pero se ha ido transformando porque la melodía es lo que
en el imaginario nos ha llevado a algo navideño como algo de encuentro y, claro, y de comunión, ¿no? Y este fenómeno se da hasta ahora. Por ejemplo, eso pasa con los sonidos del silencio de Paul Simon, de Simon Garfunkel, ¿no? Que la letra original, cuando dice hola Soledad, mi vieja amiga, es un texto hermosísimo que escribió Paul Simon, sí. Pero no tiene nada que ver con el uso que hacen ahora en las iglesias, que se lo han apropiado. Le han cambiado la letra y le han puesto a Jesús por acá, Dios por allá. Y tú escuchas y es como un canto religioso, pero no fue escrito como un canto religioso. Claro, pero la melodía te da... Pero la melodía la han asumido, ¿no? Como, esto me evoca un poco más sacro, a una cosa divina, no sé, a una cosa con Jesús, con Dios, lo que sea, digamos, y se lo apropian. Que inclusive lo usan en velorios, exactamente, en pompas fúnebres y demás. Exactamente. Entonces, es como que a veces la autoría de cierta melodía y la intención incluso puede quedar corta para las posibilidades que cierta melodía termina por desglosar en la gente, claro, ¿no? ¿no? Lo mismo pasa con las canciones de Navidad últimas, los versículos últimos, Feliz Navidad y demás. Claro. Son canciones de esa época. Exactamente. Noche de Paz es antiquísima y la graban todos, ¿no? Claro. Es una melodía muy simple que puede además traducirse muy fácilmente y que tiene ese clic que tú lo escuches y de inmediato te evoque o te transporte a la época navideña, ¿no? Y ahí viene la pregunta. ¿Es la música para los que nos están escuchando, tiene tres partes, si no me equivoco? Ritmo, armonía, melodía. Y melodía, ¿no? Cuando funciona bien esas tres partes de la música, por ejemplo, un villancico, no importa la letra que le ponga, le puedes poner cualquier letra, hasta una letra satánica, me imagino, pero la música siempre te va a dar paz. Sí, tiene alguna estructura que precisamente ahí viene el término de armonía, esa posibilidad de conjuncionar notas que en su sumatoria generan este carácter placentero. Y esto es importante, Doc, hablarlo, en el sentido de que la música nos produce placer porque todo el tiempo nos está lanzando ítems de atención que tienen que ser resueltos. Entonces, cuando resolvemos la melodía o al escuchar se resuelve la melodía, eso nos tranquiliza. Claro. Entonces, por eso la música se divide, digamos, en tantas partes, pero a la larga la melodía, cuando la escuchamos, necesitamos que se resuelva para que nos complazca. Entonces cuando escuchamos tarararara, life is life, tarara, y si se quedara ahí o la cambiáramos, nos quedamos con las ganas de que ya puedes terminarla, claro, ¿no? Bueno, ese concepto es lo que se aplica a toda la música en realidad. Pero, ¿qué es lo interesante cuando ya entra la disonancia y cuando entra la música un poco más elaborada? Cuando esperamos una resolución y no nos resuelve de esa forma y nos lleva a otro camino y lo resuelve de otra forma. Y ahí te viene el plot twist, ¿no? Claro. ¿Qué ha pasado aquí? Wow, ¿qué ha pasado? Y pones atención. Entonces, y eso es lo interesante de la música cuando ya se vuelve más elaborada. Por eso es la música complaciente. ¿Qué es la música que nosotros vamos a escuchar? Es la que tú esperas, ¿no es cierto? Claro, que ya sabes cómo va a venir la mano y sabes cómo se va a resolver. Entonces, cuando cantamos Happy Birthday to You, sabemos perfectamente lo que viene. Y se vuelve monótono. Y por eso, por un lado, es fácil de escucharla, de aprenderla. Y por otro lado, es monótona, te aburre. Sí, ¿no? Porque cuando ya la complacencia, ya sabes demasiado, es como cuando la película, ya sabes quién es el asesino. Claro. De entrada, ya la película no la quieres ni ver. Lo propio pasa con la música. Si ya sabes hacia dónde va, entonces no te genera una nueva expectativa. Pero cuando estás escuchando algo y te lleva a otro tipo de resolución, o en vez de resolver te plantea una nueva crisis sonora, melódica, prestas atención. Y cuando llega la resolución dices, qué interesante, me encantó. Y eso ocurre con la gente que escucha más música que la que menos escucha música. Claro, ¿no? Porque si tú escuchas más música, esos ítems vas a querer, las resoluciones las vas a querer un poco más complejas. Es como que te vas volviendo más exigente. Exactamente. Tenemos que ir a una pausa, querido Sergio. A la vuelta vamos a escuchar algunos temas que he seleccionado, que me han pasado. Sobre todo canciones populares de rock, que las vamos a analizar un poquitito, que están siendo utilizadas actualmente por su impacto emocional y sus letras significativas en varios tipos de terapia, ¿te parece? Queridos amigos, volvemos después de esta pausa.
Tenemos la primera pausa acá en Doctor Hoy, como siempre con un consejo muy importante para que usted tome muy en cuenta esto en este programa especial que tenemos hoy acá precisamente en Doctor Hoy. En esas aventuras de la vida no están solos, porque nosotros estamos ahí en sus bolsillos, en sus mochilas, en las carteras. Los comprimidos día y noche de Refrianex, junto a los bolivianos en cada aventura. Refrianex, siempre contigo, a cada momento. Ya volvemos con Doctor O. La vida del boliviano es una aventura que requiere de mucha fortaleza. Esa que te hace enfrentar las noches más frías, o cuando se propone ganarle la carrera al sol, o cuando sin importar el calor se trabaja por la familia. Incluso cuando se cae el cielo, cuando menos lo espera. Y es en esas aventuras que no están solos. Porque nosotros estamos ahí, en sus bolsillos, mochilas y carteras. Los comprimidos día y noche de Refrianex, junto a los bolivianos en cada aventura. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Están ustedes en Doctor O, un programa para que resuelvas todas tus preguntas sobre salud. Nos acompaña siempre, llega gracias a ustedes, el Centro de Salud Alemana de la Clínica Alemana. La Clínica Alemana que queda ahí en Sobocachi, en la 6 de agosto, con los mejores profesionales de siempre. Ahora tienen un centro de salud en Achumani, en la zona sur, donde ustedes tienen 25 especialistas para que se atiendan cualquier problema que tengan. 40 especialistas ha llamado, y dentro de poco una sucursal de la Clínica Alemana también en Achumani. Seguimos con Sergio Calero hablando de música y terapias musicales. He hecho una lista de algunas canciones que son muy buenas por su ritmo, por su armonía, por su melodía, en el tratamiento de algunos problemas de dolor crónico. Sobre todo se les utiliza en terapia musical. Pero antes de continuar, porque podemos poner un poquitito nada más de cada canción, es muy importante que sepan que la terapia musical también depende de cada persona, es personalizado. No influye lo mismo en ti una ópera, por ejemplo, que en mí, o un villancico en mí. No es lo mismo para cada persona, porque también ahí tiene mucho que ver la parte emocional de cada persona, ¿no? Pero más o menos, después de todos los estudios que se han hecho a grandes rasgos, se ha hecho un playlist de algunos temas que son muy conocidos del rock internacional, donde está, por ejemplo, en primer lugar vamos a escuchar una partecita de Stairway to Heaven de Led Zeppelin, que es un clásico hermosísimo del rock de Led Zeppelin. No sé si podemos escuchar un poquitito. Yo creo que esto a mí me cura hasta la caspa y la melancolía, como hacían los viejitos, ¿no? Escaleras al cielo, por algo tiene ese nombre, aunque no han faltado los que han querido echarle leña sobre que era satánico. Satánico, ¿no? Siempre han relacionado. Y básicamente porque Jimmy Page, el autor de la música, está obligado al estudio en realidad de eso, ¿no? Y ligado a Mr. Crowley, que fue uno de los grandes satanistas, ¿no? Entonces de ahí viene esa ligazón, ¿no? Pero es una melodía extraordinaria que también ha tenido que pasar por tema de juicio, porque hay una introducción de un tema de Spirit que tiene más o menos los mismos acordes. Pero yo creo que en realidad está después de esa introducción donde realmente
hay esa conjunción que tiene que ver con la melodía, con el canto de Robert Plant, ¿no? Y además es un tema que va increciendo en términos rítmicos hasta que termina prácticamente siendo hard rock, ¿no? Y es una obra, por supuesto, una de las imprescindibles de la historia del rock, porque venía de un grupo hard, un grupo de rock. Los fundadores del hard rock y del blues, ¿no? Pero no es un blues, ¿no? Exacto. Su estructura melódica, su melodía lleva otra cosa, ¿no? Entonces, es uno de los pocos temas que tiene esta particularidad de empezar muy suavemente Suavito. y terminar... Además con ese tipo de melodía medio medieval, ¿no es cierto? Totalmente. Un poco medieval. Sí. De ahí el nombre también, ¿no? Sí, y aparte incluir el teclado que tocó John Paul Jones, que tiene la flauta en realidad, ¿no? Es evidentemente una cosa más medieval que va cambiando y que termina en un hard rock. Por cuestiones de copyright no se las puede escuchar todas, pero les aconsejamos que la escuchen. Es decir, todos la conocen. Absolutamente, ¿no? Otro tema que pega muchísimo, que tiene también por su ritmo y sobre todo por la letra en este caso, es Imagine de John Lennon, ¿no? Uh-huh. Que la saca John Lennon ya después de su separación con los Beatles, en ese momento en el que estaba todo paz y amor. Sí, ¿no? sí. Pero igual me parece que es fabulosa. Sí, es uno de los grandes especialistas de la melodía en el rock, es John Lennon. Y podía haber cantado cualquier cosa. Sí, poner cualquier cosa. Sí, hubiera sido como Sonidos del Silencio, porque la melodía es demasiado contundente, sin dejar de su simpleza, ¿no? Claro. Pero además el imagina un mundo mejor. Ya, en una época en la que el mundo estaba en un punto de inflexión. Sí. La casi tercera guerra mundial. Primero que salíamos del hipismo, un fracaso, digamos, del fracaso del hipismo. Vamos a entrar a lo que van a ser... la Guerra Fría está muy fuerte, digamos, ¿no? El tema de Latinoamérica con las dictaduras está muy fuerte. Vietnam ya es una cosa incontrolable. Claro. Entonces, en ese momento es donde toma la posta de la paz John con Yoko, ¿no? Entonces viene a ser un himno que se ha transportado hasta ahora, ¿no? Hasta la actualidad. Y esas son canciones que se quedan en el imaginario colectivo. Sí. Que ¿No me escuchó un poquitito? No. Y bueno, un tema imprescindible que a veces de tanto sonar medio que ya, como lo que tú dices, ¿no? Llega a volverse monótono. Uh-huh. Y que lo han utilizado en miles de cosas. Hotel California de los Eagles, ¿no? Que es además una historia de un viaje fabuloso. Sí. Es una de las canciones más escuchadas. Yo ya no la soporto, la verdad. Yo tampoco. Además porque no se dice, pero yo estoy convencido que está basada en otra canción que es We Used to Know de Jethro Tull. Ya. Y si uno ve o si uno escucha la parte melódica de este tema de Jethro Tull, dices, ¿de dónde viene Hotel California? Además porque Eagles en esos años fueron teloneros de Jethro Tull cuando tocaba esos temas, ¿no? Pero sin duda es un muy buen trabajo, igual melódico, no importa lo que canta. Claro, es lo que le digo, ¿no? Nadie sabe la letra de Hotel California, ¿no? Claro, es rarísima, ¿no? Te llegas a un hotel, te haces el check-in, dice que te puedes entrar, pero no puedes salir nunca. Sí, y de esa frase justamente han salido un montón de variaciones, más de la que el grupo pensaba que tenía al componer la canción. Creo que nunca han pensado, ¿no? Que iba... No, hay muchas canciones que se les ha hecho más una leyenda antes de que ellos mismos se sorprenden luego diciendo, ¿y de dónde ha salido eso? Se matar de risa con nuestras conjeturas, ¿no? Es una de las primeras canciones que yo aprendí, pero como dices, ya aburre. La verdad que sí. Pero una que a mí no me aburre nunca, que me encanta, es Bohemian Rhapsody. Sí, no, a mí tampoco. Esa es una obra maestra. Una obra maestra, ¿no? Y ya no solo del rock, sino yo creo de la música contemporánea, ¿no? Exacto, tan ecléctica además, ¿no? Total. Es perfecta. Sí, es además una sumatoria de tantas partes y a su vez encaja tan perfectamente todas esas partes que es sorprendente. ¿no? Y las voces y los coros, la forma en que ha sido armado. Exactamente, Brian me di cuenta que cuando lo vieron llegar a Freddie con un montón de papeles y aquí es donde entra la ópera, no sabían de qué están hablando y bueno, y es todo un mundo lo que ocurre ahí. Además, para mí es muy fuerte cómo Freddie construye el texto desde la primera frase. Es una letra. Mamá, acabo de matar a un hombre, lo he echado todo a perder.
debe ser uno de los mejores inicios de canciones que existen. Ahí ya tienes una novela, además. Una novela. Es una novela. Y es lo que Gabriel García Márquez decía, en la primera frase está la cosa, ¿no? Por eso su 100 años de soledad y el día que fue a conocer don Aureliano el hielo y todo eso, o la crónica, porque esa capacidad de sintetizar en la primera frase todo, pocas canciones, exacto, volviendo a las canciones, lo logran como lo logró Freddie con Bohemian Rhapsody. Ahora, ¿por qué crees tú que esta canción, por ejemplo, está destinada en terapia musical, que se la usa mucho para curar el dolor? Es difícil encontrarle una explicación porque es una canción que tiene muchas partes. Claro, eso es lo increíble, ¿no? Sí, así la primera cuando empieza medio operísticamente, pero muy cauteloso, cuando entra la exquisita melodía o cuando revienta, digamos, y entra la guitarra de Brian May, son no sé cuántas partes. Claro, ¿no? Sí. Entonces uno se pregunta, ¿qué parte es la que más te relaja? Y yo creo que en realidad es un conjunto de melodías que te satisfacen en distintas formas. Que como tú dices, ¿no? Te resuelven todos los acertijos ahí. Exactamente, ¿no? Pero además con un elemento clave también, la sorpresa. Entonces cuando va pam, 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 empieza esa parte enérgica. Te vuelves loco ahí, no sabes qué está pasando. Sí. Que debe ser solo ese fragmento de las mejores obras de rock. Sí, solo esa partecita. Solo esa partecita. Y que va como desmoronándose hasta terminar en una cosa melódica finísima, ¿no? Cuando canta Nothing's Learned. Y se va muriendo de a poco, ¿no? Entonces es una cosa extraordinaria. Entonces, yo creo que la resolución y la sorpresa de ese tema es lo que hace que uno esté tan maravillado a medida que le escuchas. Y en estos juegos de música se hacían los estudios que tu dopamina, tu serotonina, todo eso, empiezan a funcionar de una manera increíble, ¿no? Ajá. Y una canción que también produce eso, que yo no creía, pero estaba buscando porque es una canción de Journey. Don't Stop Believing, que es una de sus más famosas, ¿no? Es también curioso, primero porque tiene un ritmo entrecortado, ¿no? No es un ritmo permanente, ¿no? Creo que eso suena. Es hermosa. Y es curioso porque la mayoría del tema tiene esa estructura, ¿no? Entrecortada en el ritmo, no es constante el ritmo, ¿no? Tiene que ver mucho, creo, con la vocalización de Perry, que tiene una mezcla de dulzura y de drama a la vez, ¿no? De drama, quejándose, desgarrador el grito, ¿no? Y lo que yo recuerdo es que uno de los compositores, que es Jonathan Cain, que es el tecladista, compuso esto y solo tenía la frase, que era una frase que le decía a su papá, que no pares de seguir en lo que tú crees. Entonces sobre eso se ha hecho la canción. Y aunque uno no sepa el inglés, no necesariamente, pero logra captar eso de don't stop believing, no dejes de creer, ¿no? Más o menos en lo tuyo, en tus sueños. Y ahí se demuestra que la música está más allá del idioma. Mucho más, ¿no? Y eso quería preguntarte, como esta historia de que la compone pensando en lo que su papá le decía, yo creo que se traspasa, ¿no? Emocionalmente. Hay una teoría, la teoría cuántica, que todos podemos reaccionar de la misma manera. Por ejemplo, si yo estimulo un electrón aquí, un electrón que está a miles de años luz va a reaccionar igual. Uh-huh. Entonces, como todos venimos del mismo hueco energético, del mismo punto energético, hay teorías que dicen eso, ¿no? Que tú has compuesto esta canción, pero todos la sufren contigo. Uh-huh. ¿No? Y me parece que eso pasa con esto. Sí, son esas melodías únicas que parecen, eso decía Bono, ¿no? Cuando componemos, yo no hago una canción, la canción me encuentra a mí, decía, ¿no? Y es como que estuviese esa melodía y aterriza en el talento de alguien. Pero pudo haber sido cualquiera quizás, ¿no? Claro, exacto. No necesariamente que él compuso, sino como que está ahí la canción. Porque la mayoría de los compositores nunca saben de dónde vino
especialmente los populares me refiero, ¿no? Sí. No es que les pudieron hacer un pentagrama y van... Claro, no han hecho música así. Pero inclusive los grandes músicos, Beethoven, por ejemplo. Sí. Mozart, o sea, Mozart, él mismo no sabía de estaba dónde aquí, venía, ¿no? Ellos escribían lo que les dictaba Algo, Claro. alguien, hay una energía que dicta a veces esas melodías, ¿no? diferente, por ejemplo, Rachmaninoff, Claro. que ellos sí Técnicos, eran digamos. técnicos, ¿no? Y creaban la música así alucinantemente, pero no era del corazón. Por eso creo que esa música de Rachmaninoff, Brahms, creo que se le entiende un poquito menos, ¿no? Exacto. Tiene que ser un poquito más entendido en música. Hay otro tema aquí fabuloso, ya un poquito más adelante en el tiempo, que yo no entiendo por qué lo han puesto en este lugar. Se llama Smells Like a Teen Spirit de Nirvana. No entiendo por qué, pero es fabulosa, ¿no? Es un tipo de tema de rock que tiene uno de los principales características del rock, que es la catarsis. Es esa sumatoria de ritmo, de melodía, de fuerza que tienes que sacarte algo de encima, ¿no? Que te saca algo de encima, que te saca el peso de encima, la necesidad de expresarlo algo. Entonces, y por eso coincide muy bien con el videoclip que se hizo, que son en un colegio, que era el colegio de Kurt Cobain, donde empiezan a saltar, porque eso es un poco lo que ha sido el rock, esa posibilidad energética de descargar. De descargar. Descargar todo. Que es fabuloso. Sí. Como tú dices, ese es el rock, ¿no? Eso es el rock, sí. Esa posibilidad nos ha dado desde los años 50. De revelarte, ¿no? Al sistema, claro. a lo que te esté oprimiendo, lo que sea que sea. Y eso es lo que pasaba con Bill Haley cuando el Rock Around the Clock, claro. ¿no? Es decir, los chicos, porque su éxito llegó en el cine. Y cuando en el cine empezaba la película Jungle, el Jungla de Cemento, empezaba con los créditos y empezaba esta canción, y los chicos se volvían locos, seas, ¿no? Rompían las butacas. Terminaban rompiendo el cine, digamos, ¿no? Sí. Pero ahí empieza es el poder de la música, ¿no? Y ahí empieza el rock. Ahí es donde realmente ahí se asusta esa generación. Se asusta, ¿no? La anterior generación y nace el rock. Sí. Y ese fenómeno de catarsis hasta ahora. Solo va cambiando los nombres y las generaciones. Y un poquitito el estilo. Pero más o menos se mantiene, ¿no? Entonces cuando aparece el Satisfaction de los Rolling Stones es como, wow, digamos. Bueno, los Beatles ya ni qué decir que eso. ¿Qué hablar? ¿No? Pero en cada época, si te fijas, en cada década hay unos 3 o 4 temas que son la catarsis generacional. Son generacionales. O sea, sí. Si no has roto algo con eso, no has sido parte de esa generación. Sí. Después viene Sweet Child O' Mine de Guns N' Roses, que es así, me parece genial, igual como catarsis, ¿no? Este es otro tema curioso para mí, porque esta canción está resuelto en los primeros acordes que el Slash hace en la guitarra. Lo que viene después poco importa. Ahí es todo. Esos primeros acordes lo son todo. No sé si los tienes, solo el inicio. Creo que sí, está sonando, sí. Y lo que canta después Axl, ya no poco importa. Ya está, es suficiente esos primeros acordes en la introducción. ¿Y eso cómo te curarías con eso? ¿Por qué te curas? Es espectacular. Sí, es una sumatoria de acordes, de notas, muy extraño además, no habitual en el rock. Sí. Pero tiene ese carácter catártico que tiene el heavy metal en realidad. Para mí el rock pesado y el heavy metal es uno de los géneros que más me relaja. Sí. Sí. Sí, la verdad es que sí, ¿no? Me siento tan bien cuando escucho Ozzy Osbourne, ¿no? Me encanta Black Sabbath, todo ese tipo de cosas me impulsan, me hacen sentir muy bien. Sí. Y este tema de Guns N' Roses en su introducción logra ya esa catarsis. Directo, ¿no? Sin preámbulo, nada. Porque normalmente la catarsis va de a poco, ¿no? Exacto. Y a veces por eso la introducción es como prepárate para lo que viene. Para lo que va a venir. Pero en este caso viene directo. Es esto. Directo. Sí, es este el tema y eso es todo. Es la espectacularidad de la música y sobre todo del rock. No sabes cómo se pasa el tiempo rápido cuando no la pasa bien. Tenemos que hacer una pausa, querido Sergio. Amigos queridos, volvemos después de estos anuncios.
Me imagino que le está pasando muy bien. Usted puede volver a revivir este programa, claro, se queda en las redes, se queda en Facebook, se queda también en nuestro canal YouTube. Usted puede dirigirse en este momento a Transmedia Bolivia, donde no solamente va a haber programa en vivo, sino tendrá esa oportunidad de revivir este programa o posiblemente otro de los temas que también se han tocado acá en Doctor O. Nos vamos a una nueva pausa con este consejo. Recuerde, cada resfrío lo alivian con Refrianex Sobres día y noche. Sin esos rituales, nada en la vida sería mágico. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Ya retorna, ya vuelve, en breve, Doctor O. Cada año viajan para celebrar su aniversario. Cada mañana sale a correr para llegar contenta al trabajo. Cada noche ven una serie antes de dormir. Cada día se convence de que ella puede. Cada domingo en la mañana desayunan en familia. Y cada resfrío lo alivian con Refrianex Sobres día y noche. Sin esos rituales, nada en la vida sería mágico. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Estamos de retorno con Sergio Calero, musicólogo experto, que me está dando clases de música aquí. Gracias, Sergio, de verdad es espectacular lo que estamos hablando. No, gracias. Estábamos en canciones populares del rock que se utilizan para musicoterapia. Nos habíamos quedado en Sweet Child on Mine. Y a mí me gustaría hacerle un setlist aparte. ¿Sí? Sí. Bueno, sí. Sí, ¿no? Yo creo que en el fondo cada uno tiene su propio setlist de qué música lo... Sí, como te decía al principio, ¿no? Cada uno tiene su... Sí. O sea que nos vas a compartir para el próximo programa tu propio... Con gusto. Uno de los temas que más se usa en esto es Hey Jude de los Beatles, ¿no? Ajá. Es un tema que universal, igual como tú dices, ¿no? Sí. En el caso de los Beatles es una cosa aparte, ¿no? Porque ya no hablas de un solo tema, sino... Hablas de los Beatles. Claro, y además de qué época, digamos. De la época de los Beatles. Sí, ¿no? porque, por ejemplo, uno escucha Love Me Do, que es su primer can simple, Sí. pero tiene algo en esa simpleza que es tan cálida. Y luego uno puede escuchar el Come Together de la última época, que es fuerte, pero también te genera algo Miles de cosas, ¿no? Y Hey Jude es interesante porque es una melodía también muy simple, pero que vino acompañada de este coro final de que te convoca a ser parte de la canción, ¿no? Y es uno de los momentos más de mayor unión creativa de Lennon y McCartney. El tema es solo de Paul McCartney, pero John fue quien le dijo, esto está bien. Claro. ¿No? Y Paul, que era muy amigo, lo fue a recoger a Jules, ¿no? Y ahí se inspiró en el ¿qué le puedo decir? ¿Qué le puedes decir a este chango? Sí, y es no te rindas, igual sigue adelante, todo va a estar bien. Eso me sorprende. Me sorprende porque es también un tema que sobresale en su inicio con el uso del talkbox, que es un efecto de guitarra. Ya. Y creo que es el ritmo como de tren. Claro. Y en el que ya poco importa lo que viene después. Está bien encajada esa parte. Ya ha salido ahí, ¿no? Ahí tenés. Es un efecto de guitarra, ¿no? El talkbox, que ya se lo había dejado de usar en estos años, pero que se renueva en este tema, ¿no? Y
Esta, por ejemplo, muchas de estas que hemos estado escuchando también, yo he escuchado muchas veces para hacer ejercicio, por ejemplo. Por el ritmo, claro. Por el ritmo, ¿no? Sí, sí. Hay canciones como que te jalan a moverte, ¿no? Y digo a moverte en el buen sentido porque también hay mucha gente que ha dejado de escuchar música desligado al baile, es decir, una cosa es la música y otra es la cosa es el baile, ¿no? Exacto. Y hemos dejado de escuchar solo música y hay gente que solo concibe la música en la medida que baila, digamos, ¿no? Exacto, sí. A mí me gusta bailar. Claro. Y ya no escuchan más música. Sí, y ya no escuchan música como tal, ¿no? Entonces eso tiene su peligro. Pero hay excelentes canciones que te jalan a moverte, ¿no? Y esa es una llave también indescifrable. No hay una receta. Claro, no existe. No es que porque hagas todos vamos a hacer, porque todo sería igualito. Y no. Claro, está es muy inherente al ser interior, a tus experiencias. Exactamente. Es decir, el ritmo puede ser el mismo. De ahí viene el 4x4. La mayoría de la música popular está en ese tiempo, en ese ritmo. Millones de canciones en ese tiempo, pero no todas logran tienen el mismo impacto, y de la misma forma en todas las personas. Definitivamente. ¿Por qué? No se sabe. Pero eso es lo maravilloso, porque si no, se hubiera acabado la música hace mucho. Claro, porque ¿tú crees que la inteligencia artificial pueda lograr hacer música de este nivel? Yo lo que he dicho al respecto es que va a ser una música maravillosa, pero le falta algo, el error. Y el error solo es humano. Entonces tú puedes componer una computadora y te puedes poner la nota exactamente en ese golpe de la batería. Eso. Perfecto. Y eso es lo que no hace el ser humano. Siempre la pela un poquito. Y eso es lo que lo hace humano. El error. Y eso es lo que le da su gustito. Y eso es lo que le da el gustito y es lo que lo vuelve humano. Ese error. Porque si tú analizas canciones de los Beatles, lo que vas a ver que no coincide exactamente. Y eso que Ringo Starr tenía oído absoluto, ritmo absoluto. Y eso que sí era un maestro, ¿no? Pero algo no, en todas las músicas, algo no es exacto. Y esa deficiencia es la gran riqueza humana, que ninguna computadora puede hacer. Y te pongo como ejemplo la cueca. Cuando, me acuerdo, yo estaba experimentando con baterías electrónicas, eso, no puede agarrar el cueco el ritmo de la cueca, sí. No puede. Es una cosa muy difícil porque tiene una lógica muy diferente. Claro. Por eso es muy difícil encontrar, incluso en el YouTube, el ritmo de cueca, me refiero a la cueca boliviana, andina. Claro. Porque una computadora no logra entender la lógica de ese ritmo. Qué fabuloso, ¿no? Sí, es fabuloso porque eso es humano. El mollo. Esa es nuestra arma. Y entonces estamos preparados para dar eso. batalla. Hay otro tema que le ponen muchísimo, que a mí sí me ha sorprendido, que es Born to Run, de Bruce Springsteen. Me sorprende también porque todo lo que ha hecho Bruce es muy gringo. Es demasiado. Sí, y eso que es antigringo, ¿no? Sí, ha sido muy cuestionador de muchas cosas de su país, digamos, ¿no? De hecho, su tema, Born in the USA, es... Más bien en contra, ¿no? Sí, es una cosa tremenda, ¿no? Pero creo que su música tiene dos elementos. Mucha fuerza rítmica. Sí, toda su música tiene fuerza. Y fuerza que se acompaña con su voz. Y esa fuerza creo que también lo convierte en algo catártico. Yo creo eso, sí. Como le dicen, el jefe, ¿no? The Boss. The Boss, sí. Tiene su banda atrás, que son todos... El Boss no por la voz, sino claro, por el jefe, ¿no? Y es una familia. A mí me encanta la forma en que se lleva con todos. Sus músicos son los mismos de siempre. De toda la vida y juegan entre ellos en el escenario. Es alucinante, ¿no? Sí, yo creo que todo eso se transmite, aunque no los veas. Sí, y además era conocido por tener el récord de permanencia en el escenario, ¿no? Podía estar horas. Y eso se volvió parte de su show, además, ¿no? Sí. Porque ya transpirado hasta el límite, uno lo veía salir en calidad de trapo, ¿no? Pero esa energía se transmite, ¿no? En cada canción de Bruce. Y lo he visto hace poco en un concierto, el pobre se ha caído, ¿has visto? Se ha tropezado, pero se ha levantado en 2 patadas, tiene 70 y pico años. Eso es lo difícil que estamos viendo ahora con nuestros héroes, ¿no? Nuestros héroes cayéndose, ¿no? En el escenario. Sí, es tremendo. Y bueno, hay una nueva lista que se hace, sobre todo por sus melodías, que son muy importantes, que se las ha determinado poner para mejorar la memoria, la atención y el pensamiento creativo. 2 de ellas son, que ya las hemos visto, Bohemian Rhapsody de Queen y Imagine de John Lennon. Pero hay una que me gusta mucho, que
Se la escuchan todas las navidades igual, que es What a Wonderful World de Louis Armstrong. Sí, es un tema muy esperanzador, ¿no? Y es curioso porque no es jazz. No llega a ser jazz. No llega a ser jazz, ¿no? Es una balada, pero que con el tono sufrido que tenía Satchmo Louis, tiene un carácter así como muy, muy esperanzador desde la derrota, parecía. Claro, ¿no? ¿no? Y aquí voy a un elemento que lo dijiste antes, Doc, de estos temas que serían parte de la formación, dijiste. Sí. Ahí me parece que hay un elemento que me parece terrible de la música, y es la mala formación que tenemos de Musical, música. ¿no? Es tremendo. En el colegio, por ejemplo, la materia menos importante es música. Nadie les da bola. Nadie le da bola. Y te hacen cantar macanas. Y te hacen cantar en un coro con suerte y un muy mal, ¿no? Sí. Y en su secundaria no sé qué hacen. Cuando en realidad lo que más consumen los jóvenes y van a consumir es música. Entonces yo me pregunto... Y si tú no les das, ellos van a consumir cualquier estamos cosa. hablando, ¿no es sí? cierto? En las universidades no hay música. Yo doy en comunicación clases. Y No, todo lo que ¿verdad? hacemos en comunicación, que es radio, que es cine, que es televisión, No les dan música. spots, no está la música. Entonces yo termino dando bibliografía y discografía y filmografía. Porque no entiendo cómo no pueden incluir a la música como parte de la formación. Pero no solo para comunicadores. Yo creo que para todo, todas las para profesiones todo, es parte de la cultura. música debería ser parte de la formación. Y te das cuenta, hay un estudio además de que se ha hecho en Harvard de las preferencias musicales y el coeficiente intelectual, no sé si lo has visto, ¿no? Es que es parte además de nuestra formación, ¿no? Claro. Es decir, como personas, yo voy a salir de esta radio, voy a tener una movilidad y según Va a escuchar música. va a haber música. No importa cuál sea la música. Sí, sí. Lo que Borges decía de leer, por ejemplo, ¿no? No importa que lea, lo que leas, pero lee, ¿no? Lo Exacto. mismo es en la música, ¿no? Con la diferencia que en la música vas a entrar y está la música, al restaurante que vayas va a haber música, ¿no? Exacto. Entonces la música es demasiado presente, pero no está presente en la formación. Es algo para mí absolutamente inexplicable. Es horrible eso. Sí. Porque como te Inexplicable. digo, ¿no? Esto pasa con la juventud, con los niños. Cuando tú no les das una buena formación, ellos van a agarrar lo que sea, Lógico. de donde sea, ¿no? Y ahí ya tienes todo lo demás. What a Wonderful World. Después, bueno, Leonard Cohen, que es su Aleluya, es una belleza. Eso es tremendo igual, porque es otro tema que lo ha superado al autor, ¿no? Porque Que se ha pasado. él en realidad, en base a ciertos versículos de la Biblia, no hace un tema religioso, sino lo usa para una expresión absolutamente distinta dentro de lo que estaba viviendo con su pareja, ¿no? Pero es un tema que termina con ese aleluya, que solamente ese coro es suficiente para que se convierta en un tema, yo no diría religioso, sino de nostalgia de la divinidad. Exacto. Es más bien ese aleluya está como... Cuando ya has perdido todas tus poco, creencias. exacto, es como y buscando. quieres volver a creer, ¿no es cierto? Sí, es el creyente que se ha distanciado quizás Y ha perdido la del fe. Dios en el que cree, sí. Entonces, más allá de lo que dice esa letra, que la trabajó Leonard Cohen muchísimo, pero terminó yendo más allá de lo que él imaginó. Y después la canta este otro muchacho que ahorita no recuerdo el nombre, que ha sacado un solo disco. Tim Buckley. ¿No? Que le da otro, el pobre chango Sí, muere después. Sí, se muere Pero un solo ahogado. disco ha sacado y Hasta ahora ese una disco locura. único de él es como muy mítico, digamos, ¿no? Ay. Y hace una versión del Aleluya que él jamás había escuchado. Exacto. Fue una fiesta y alguien de casualidad puso el disco de Leonard Cohen, que se había hecho muchos años antes, y le escuchó y dijo, ¿qué es eso? Y escuchó ese tema por primera vez, lo grabó, y un poco el tema vuelve a la vida con esa versión de Tim Buckley. Y es fabuloso. Y mismo Leonard Cohen ha dicho, ¿no? Sí. Nadie la ha cantado como él. Y hay miles de versiones de la Aleluya. Igual en Pompas Fúnebres y todo. Sí. Pero estos temas que estamos hablando ahorita son canciones conocidas por sus melodías y porque en diversos estudios de musicoterapia dice que ayudan a estimular la memoria y la atención. Me imagino por la forma en que están compuestas y todo. Yo estoy convencido además que tenemos, para que la gente entienda bien, una especie de disco duro de la música. Sí, ¿no? Donde, y eso nos pasa, puedes estar en el minibús y empieza a sonar un tema de Leo Dan y te lo sabes de memoria y no te gustaba Leo Dan. No, es lo que nos pasa a muchas Sí, generaciones, ¿no? y te lo sabes aquí y dices, pero ¿de ¿Y por cómo qué yo sé sé esto? todo esto, no? Y lo sabes porque hay una memoria
musical en cada ser humano que te puede llevar a tus padres, a la época que hacía un niño. Exacto, ¿no? Y se quedó ahí. Y es un disco duro enorme, más grande que no tiene teras. No tiene, ¿no? Es Sí, infinito, ¿no? Y estás ahí, de pronto sale algo y dices, me la sé. y ¿De empieza dónde que y cómo? No lo sé. sabe. Y eso nos pasa, por ejemplo, a nuestra generación, que disfrutamos música, como tú dices, Leo Dan, Camilo, que no es tanto de nuestra generación, pero que la sabemos de memoria, toditas las de Camilo Sesto, los iracundos, Juan es algo Gabriel, los impresionante, iracundos. ¿no? Sí, Es increíble, ¿no? ¿De dónde yo sé eso? No solo es repetición, yo creo que para que ingresen en ese disco duro algo tiene que pasar ahí adentro, ¿no? Y por eso es que estas canciones pueden mejorar la atención y el pensamiento crítico. Sí. Nos tenemos que ir a una pausa más, querido Sergio. Yo a la vuelta te voy a contar un experimento que se hizo en una neurocirugía. Usaron ciertas partes del cerebro y el hombre empezaba a cantar. Es fabuloso esto. Volvemos después de esta pausa, queridos amigos. No se olviden que nos acompaña la clínica alemana, la 25 especialistas esperando ahí en la sucursal, en el Centro de Salud Alemana, y 40 especialistas ha llamado para cualquier problema de salud que tengas. La clínica alemana dentro de poco va a inaugurar una clínica en la zona sur, en Achumani, una sucursal de la clínica alemana, con la misma calidad y el mismo prestigio y los médicos que siempre están ahí. Volvemos después de estos anuncios. Qué rápido pasó este programa, qué lástima, ¿verdad? Bueno, tenemos unos minutitos más, es por eso que los invitamos a que sigan. Estamos hasta las 8 y un poco más con este especial que tenemos hoy acá en Doctor O. Un consejo importante: desde hace más de 35 años los bolivianos aliviamos los síntomas de la gripe y el resfrío común con Refrianex, definitivamente. Ahora también en su presentación de contenido tradicional. Refrianex, siempre contigo, a cada momento. Siga con nosotros, ya volvemos con mucho más, hablando de música y hablando de medicina, acá en Doctor O. Desde que terminó el carnaval, nos estamos preparando para el siguiente año. ¡Vamos, chicos! Desde que recuerdo, en casa comemos marraqueta con café. Desde que mi abuela me contó la historia de mi ciudad, cada año pintamos la casa de blanco. Y desde que los viñedos empezaron a dar frutos, los compartimos con los amigos. Una vez al año nos reunimos con mi promoción para disfrutar un buen chicharrón. ¡Sírvase! Decidí seguir los pasos de mi bisabuelo desde que él empezó con el negocio de la castaña. Desde antes de la colonia, servimos nuestra calapurca con una piedra caliente. Y desde que mi tío me enseñó, soy el churrasquero oficial de cada fin de semana. Desde hace más de 35 años los bolivianos aliviamos los síntomas de la gripe y el resfrío común con Refrianex. Y en su presentación de comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Queridos amigos, buenas tardes, buenas noches. Soy el doctor Jorge Oblitas, médico internista, y ustedes están en Doctor O. Un gusto estar acá presente, agradezco la invitación. Doctor, muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación nuevamente, un placer estar aquí con usted. Querido Jorge, un gusto estar otra vez con ustedes. En vez de comprarse una galleta, nadie prefiere comprarse una manzana, por ejemplo. Cualquier sensación, ardor, picor que vamos a sentir, tal vez como cosquilleos, tiene que ver netamente con los nervios. ¿Qué pasa con las bebidas alcohólicas? Personas que tienen poco síntoma muchas veces tienen una agresión importante en el esófago. Tenemos que irnos, queridos amigos, vámonos. Doctor O, lunes y miércoles, 19 horas. Reprise, martes y jueves, 12 del mediodía. Estamos alucinando con la música y más con las explicaciones aquí de Sergio. Canciones que nos ayudan con la memoria, la atención, el pensamiento creativo. Canciones populares, pero en los últimos tiempos ha salido una canción, es un tema es instrumental de Marconi Unión, que se llama Weightless.
que yo particularmente la he escuchado mucho. Es una canción que por su ritmo, la entonación, la melodía, es fabulosa para los ataques de ansiedad, para las crisis de ansiedad. Está sonando ahorita en el fondo, es fabulosa esa, ¿no? Sí, y viene de un trabajo no solo musical, sino entiendo que los miembros de Marconi conversaron, trabajaron con especialistas para lograr eso, ¿no? Es considerada la canción más relajante del mundo. Sí, yo al respecto pienso que al que le haga bien, fantástico, úsala. Pero también creo que las canciones que a ti te gustan pueden tener el mismo resultado. Ya sea porque te generan algo inexplicable, pero te gustan por algo. Y ahí hay mucho cuidado con la nostalgia. Claro. Porque a veces escuchamos música por nostalgia y esa es una trampa. Entonces, creo que la clave está en escuchar la música por lo que la melodía te está proponiendo, por lo que el ritmo te está proponiendo. Y no por nostalgia, porque esto me recuerda a la chica. Eso es trampa, porque te está llevando a otra cosa que no es musical. Tú le estás obligando a la música a hacer eso, ¿no? Sí. Que no es lo mismo. Yo creo que una de las mayores magias de la música es la posibilidad que te sorprenda. Entonces, de allí la posibilidad de escuchar bastante música y de ahí elegir, ¿no? Exacto. Y creo que es importante el elegir, porque a mí me preocupa cuando hay personas que dicen, yo escucho de todo. No sé, es decir, ¿lees todo? ¿Ves todas las películas? No. ¿Comes todo? No, algo te gusta. Exacto. Y eso es lo importante, ¿no? Que tú elijas qué es lo que a ti te gusta. Porque si escuchas de todo, como decía mi padre, si escuchas de todo, entonces no escuchas nada. Sí. No estás escuchando en realidad. Nada, ¿no? Además, porque si entras al minibús y escuchas la música, no estás escuchando en realidad la música. Claro. Otra cosa es sentarse a escuchar música. Encontrar, ¿no? Los compases, los acompañamientos, cómo van entrando cada instrumento. Y ahí quiero rápidamente contarte, Doc, que se hizo un experimento con Sting, que se le pusieron, que son electrodos para medir qué pasaba cuando él componía. Entonces él dejó que le pongan todos esos aparatos en un momento en el que él estaba componiendo la canción, para medir un poco qué es lo que ocurría. Y cuando terminaron todo esto, hicieron todo un informe. Y dijeron, bueno, aquí está Sting, lo que salió de esos electrodos y todo eso. Y ahí Sting dijo, ¿saben qué? Prefiero no saber. Claro. Nunca me digan. Porque estaríamos reduciendo a que es un juego solamente números, de electricidades cerebrales. Claro. Y él dice, yo creo que la música es más que eso. Y prefiero no saber. Eso yo lo llevo a la música en general. Yo creo que está más allá de encontrarle una explicación física. Yo creo que la música está más allá de lo físico. Sí, totalmente. Y aquí viene a cuento eso que te decía antes de irnos al corte. Estaban operando un neurocirujano y sin querer toca un área del cerebro porque generalmente los operan, no los anestesian completamente, ¿no? Entonces el paciente empezó a cantar una canción en italiano, pero el paciente no era italiano. Vivía en Argentina, ¿no? Y cuando se recupera la cirugía y demás, le preguntan, ¿de dónde sabes esta canción? No, le hacen escuchar. El tipo se acuerda que era una canción que había escuchado cuando estaba pasando con su mamá tomando un helado en una de las disqueras de la calle Corrientes, y habían puesto esa canción y la escuchaba y se le había quedado ahí en esa parte del cerebro, ¿no? Entonces es parte de los recuerdos también, ¿no? Sí. Que se tenga el subconsciente. Totalmente. Que es fabuloso. Sí. Vamos a poner todos estos playlists que estamos hablando en nuestras páginas. Nos queda muy poco tiempo, así que yo te ruego, querido Sergio, volver a hacer un programa de estos que me parece que es fabuloso, porque la música... Con todo gusto. La música sana. Nos queda un poco de tiempo todavía. Una de las canciones que más se utiliza para proporcionarte un ambiente tranquilo y relajante para estudiar, sobre todo, para relajarte, es Claro de Luna de Debussy. Bueno, ahí se pueden añadir incluso también los pianos de Chopin o de Chopin, los nocturnos de Chopin. Sí. Quizás aquí un elemento importante también que cabe aclararlo es que la música tampoco está hecha solo para relajar. Claro. ¿No? Es decir, la parte funcional de la música hay que tenerle mucho cuidado.
uno puede poner música para relajarse, pero lo ideal es poner música para escuchar música, ¿no? Para disfrutarla. Para disfrutarla simplemente, ¿no? Y... a excepción de esta Weightless. Claro, que ese sí, digamos. Está, ¿no?, hecha para eso. Y es difícil decir, oh, qué buen bajo tiene o qué buena batería. Claro, no, porque uno está escuchando otra cosa eso. ahí, ¿no? Yo creo que una de las magias de la música está, y además gratuito en ese sentido, deja que te sorprenda. Ese es lo mejor que nos han dicho este día. Deja que te sorprenda. Aprende, ¿no? Exacto. Si no dejas que te sorprenda, vas a seguir escuchando lo mismo siempre. Es lo que me pasa a mí con mis algunos amigos, ¿no? Semejantes plataformas tenemos ahora de streaming que puedes escoger toda la música que quieras. Tienes un playlist y escuchas 5 canciones. Y vuelves a las 5, sí. Bueno, lo que tiempo. pasa además que ahora con el internet es que como tenemos tanto, pasa el fenómeno más terrible. La abundancia desvaloriza. Entonces, como hay tanto de todo, ya no es importante. No es tan importante, ¿no? Y eso es una pena, porque ahora podemos escuchar música de Egipto, de Irán, del Cusco, podemos escuchar música de todas partes, ¿no? Y seguimos escuchando lo mismo. Es horrible eso, realmente. Nos queda una sola, nos queda, querido Rick, un temita. Yo quiero que hablemos antes de irnos de Pink Floyd, que me parece que esto es Pink Floyd como para hacer un programa aparte, sobre todo en ese tema. Totalmente. Bueno, Pink Floyd es una sumatoria de muchas cosas también. Justamente estoy preparando ahora un evento que se llama Experiencia Pink Floyd, porque creo que la música de Pink Floyd es una experiencia. Si tú dices Nick Mason o Rick Wright, nadie sabe de quién estás hablando. Pues si dices Pink Floyd, ya sabes, ¿no? Además, leí en una revista alguien que decía, la mejor forma de frenar una conversación en una reunión es que pongas música de Pink Floyd. Todos se paran y dicen, ¿qué está sonando? Hay algo ahí. Y he comprobado que de alguna forma está más allá de ellos, digamos. Sí, esto también ha trascendido. Sí, ha trascendido. Y no es que eran los grandes músicos que han hecho un estudio, ¿no? Así, muy espontáneos en lo que han hecho, pero logran tocar fibras que pocos grupos, no solo de rock, sino de distintos géneros, logran haberlo hecho en sus distintas etapas. Y hay un estudio también de Harvard que se hizo sobre migrañas, creo que te contaba eso el otro día. Shine on You Crazy Diamond. Es una canción que se ha puesto como experimento. Además que es larga, ¿no es cierto? Claro, una introducción larga. Y es fabuloso como en el 90% de las personas que tenían migraña esto les aliviaba de manera casi absoluta, ¿no? Es interesante porque toda la primera parte está basada en un tono, en un solo tono que tiene el teclado de Rick Wright, y sobre eso viene un desglose, digamos, ¿no? Claro. Y además este tema lo compusieron en homenaje a su primer líder, ¿no? Sid Barrett, que se volvió loco. Que se volvió loquito y... ¿no? Entonces, este es su homenaje, donde le están diciendo, brilla, diamante loco, ¿no? Vuelve a brillar, aunque no volvió a brillar, ¿no? Claro. Y solo fueron 4 notas de la guitarra de Gilmour. Tan, 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 tan. Listo. Fue suficiente para generar algo que ellos mismos quizás lo tenían aquí. No han podido dimensionar. Que a nivel mundial generaron, no una, como te digo, para mí no es la música de Pink Floyd, es la experiencia de Pink Floyd. Claro, además progresistas, antisistema, sus videos, su opereta The Wall. Es fabuloso. Son básicamente como 3 etapas y las 3 son absolutamente soberbias, fantásticas, y por lo menos a mí, que he escuchado 100,000 veces, no me deja de sorprender. Cada vez más. Cada ¿no? vez sí. es The Wall, por ejemplo, es algo que a mí me sacude. Cada vez encuentras algo nuevo. Totalmente, sí. Un nuevo giro. Que en pocos grupos encuentras eso, ¿no? Sí. Y además ellos trabajaron, y eso decía David Gilmour, yo he trabajado años no por mi nombre, David Gilmour, sino por el nombre de Pink Floyd. ¿no? Y eso hace que, como te decía, nadie sabe quién es. Algunos sí, obviamente los seguimos, pero en general David Gilmour a la gente no le dice nada. Exacto. Pero Pink Floyd sí. Algo así, ¿no? La pena es que uno pone Spotify, donde esto y sale Another Brick in the Wall, siempre... Es lo único que sale. Claro, pero siempre la invitación para que escuchen las otras cosas que son fabulosas. Floyd, ¿no? Sí. Uno que no está... que está infravalorado es Atom Heart Mother, por ejemplo, ¿no? Atom Heart Mother, claro, y además es una obra que cubre 20 minutos, ¿no? De una sola obra. Además, con esa pieza, mucha gente de la música clásica se acercó al rock, y mucha gente del rock se acercó a la música clásica. ¿Por qué? Porque fueron invitados
al festival en Suecia de música clásica, Claro. que fue algo absolutamente novedoso, digamos, ¿no? Pero mucha gente descubrió en ambos lados, digamos, a partir de esa obra, ¿no? Es fabuloso. Querido Sergio, tu programa yo casi nunca me lo pierdo. Quiero que nos digas en qué es en Radio Deseo. Sí, en Radio Deseo yo desvarío todos los domingos. Desvarías a todos las los 11, domingos. sí, se llama Desvaríos. 11 de la mañana. Sí. ¿Sale también en redes? No, este tiempo no ha estado en redes porque creo que personalmente pienso que a los que les interesa van a estar a las 11 En la ahí. radio, ¿no? Claro, pero es genial, ¿no? Te agradezco mucho. Ojalá podamos coincidir en otro programa. Hablar de música creo que es uno de mis hobbies favoritos. Es fabuloso y sobre todo aprender de esto. Tenemos muchas canciones que nos han quedado, que les debemos, que las vamos a poner en la página para que ustedes saquen y puedan escuchar para cualquier otra necesidad que tengan, relajación, aprendizaje, ver lo de los ritmos y demás, ¿no? Gracias, querido Sergio. Doctor, para terminar, solamente lo que decía el Gabo, lo único mejor que la música es hablar de música. Gracias por la invitación. Gracias, querido Sergio. Amigos queridos, tenemos que irnos. Lamentablemente el tiempo siempre es nuestro peor enemigo, no se olviden. Soy el doctor Jorge Ublitas, médico internista, y hoy hemos tenido un programa espectacular. Gracias por su atención.